continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Feliz inicio de semana, esto es Tribuna Política. Hoy vamos a tratar de platicar un poquito sobre el tema del papel de la prensa frente a los procesos electorales. Cómo se ha dado en el mundo, cómo realmente se ha dado en Costa Rica y cuál debería de ser y cuáles son en alguna medida algunas de las cosas a las que nos enfrentamos y poder platicar un poquitito de esto. Para ello nos acompaña y quiero darle primero la más cordial bienvenida a los compañeros de este equipo, a don Gustavo Araya, a don Vladimir de la Cruz y como invitado tenemos al periodista Gilberto López. Así es que bienvenido, don Gilberto, a Tribuna Política. Mucho gusto, muchas gracias. Si es que vamos a esperar aquí los compañeros y si gusta iniciamos, don Gilberto. ¿Cuál debería de ser el papel de la prensa frente a los procesos electorales? Pues yo creo que debería ser informar, darle a conocer a los ciudadanos las opciones que tiene, tratar de reflejar el mundo en que viven, la situación del país. Todo eso es muy fácil decir, pero muy complicado hacer. Yo llevo 40 años tratando de hacer eso y bueno, es un esfuerzo que complicado, porque naturalmente en estas materias siempre hay diversidades grandes de puntos de vista y si uno presenta las cosas de una determinada manera siempre hay posibilidades de hacerlas de otra. Yo creo que al periodismo solo se le puede pedir honestidad en ese esfuerzo, en esa iniciativa. O sea, sea lo que se diga, pues esté bien fundamentado, bien argumentado, se presente con suficiente claridad a los televidentes o a los oyentes, a la ciudadanía, para que pueda formarse también su criterio. Gustavo. Don Gilberto, pensando un poco en el tema de la prensa no siempre es igual. Muta en el tiempo, ha cambiado, hoy tiene, digamos, un escenario muy distinto al que tenía hace 10, hace 15 años, el advenimiento de los medios digitales, el advenimiento de las redes sociales, el uso incluso del término con el que yo no concuerdo, dejo de claro una vez, ese de periodismo ciudadano, pero todo esto, digamos, complejiza esa labor que usted señala del periodismo. ¿Cómo entender la práctica periodística precisamente en términos políticos? Porque es una práctica política y para la política. Bueno, ahí hay muchos aspectos. Bueno, desde luego toda esa novedad, yo creo que nadie sabe todavía muy bien dónde vamos a parar con todo eso. Aunque sea un proceso que lleva, no sé, un poco más de 10 años desarrollándose, creo que todavía nadie sabe exactamente hacia dónde nos va a llevar. Evidentemente hay que tenerlo en cuenta y los medios lo han tenido que hacer y es una realidad que las ediciones impresas enfrentan grandes desafíos y los medios han ido migrando hacia el mundo digital. A mí me parece enriquecedor. La verdad es que uno tiene hoy, el problema hoy es la sobreabundancia de información. Claro. Usted entra aquí al computador y yo hace mucho tiempo he dejado de leer prensa escrita y sin embargo tengo a disposición millones de informaciones. Si uno puede además leer en algún otro idioma extranjero, eso se multiplica muchísimo más todavía. Y realmente todo eso es muy enriquecedor. ¿Qué se requiere para aprovechar eso y hacerlo con provecho? Yo creo que primero una formación. O sea, si uno tiene una variedad tan grande de información a su disposición, ¿cuál elige? ¿Cómo saber o cómo orientarse en aquello que realmente es útil para su formación? Eso puede variar, pero hay ciertas normas que nuevamente digo,
son informaciones bien fundamentadas, con fuentes adecuadas, con cierto desarrollo de antecedentes, en fin. Y eso no existe en esa prensa ciudadana. Eso es un trabajo profesional, claro, que requiere formación. Claro. ¿Quiere decir que esa prensa ciudadana o esa información no vale? No existe. No, eso es así, existe, ahí está. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo evaluamos? A veces para el ciudadano común es difícil, y uno ve en las redes cómo se dispara una información absolutamente inventada, ridícula, y eso se transforma en algo viral, porque naturalmente quien lo hace sabe bien qué hacer y cómo tocar una sensibilidad del público, etc. Y eso se transforma en un hecho político a veces, etc. Hay que tener cuidado, pero de alguna manera siempre fue así. La prensa siempre ha jugado con la calidad de la información. A veces acierta, a veces no acierta, a veces juega limpio, a veces no juega limpio. El público debe tener cuidado, debe buscar aquellas cosas que después de un cierto tiempo constata que son de fuentes serias, bien informadas, bien preparadas, en fin. Ahí hay un juego entre el periodista, los medios, que son a veces más importantes que los periodistas, y el público. Don Vladimir. La historia de la prensa costarricense se remonta al siglo XIX, y los primeros periódicos eran periódicos de tertulia, y así se llamó uno de ellos, y eran de encuentro, digamos, de reflexión política, y se informaba políticamente sobre el acontecer nacional. En general, y el desarrollo del periodismo en Costa Rica hasta finales del siglo XIX no era diario. A partir de 1886 apareció el diarismo político, diarios todos los días, y eran en abundancia en aquella época. Y a finales del siglo XIX aparecieron algunos periódicos con sesgo político partidario. El Partido Independiente Demócrata tuvo su periódico, el Independiente Demócrata, y por ahí siguieron algunos. Luego fueron el Partido Comunista, con un periódico muy típicamente de partido. Y después el Partido Acción Demócrata en el año 44, el Socialdemócrata, quiero decir, tuvo su periódico. Y después casi no han habido periódicos de partido, más allá de los partidos de izquierda que tienen su propio periódico. La República en alguna época fue dirigida por dirigentes de Liberación Nacional, el Excelsior fue dirigido por representantes del Partido Liberación Nacional, y obedecía casi a una orientación político-filosófica de quienes lo dirigían y de los intereses políticos que representaban. Pero el resto de la prensa nuestra ha carecido de esa imagen de compromiso político partidaria. Y obviamente ahí sí entramos ahora sí al periodismo moderno actual de los 46 para acá, cuando se funda el periódico La Nación y el resto de la prensa que surge, donde se asociaron esos centros de información a grupos económicos y poderosos del país, ¿verdad? En algún momento los partidos políticos jugaban el papel de control público del espacio político y ciudadano en general, y dejaron de cumplir un papel de fiscales importante, y la prensa asumió ese papel importante, y empezaron a hacer ahora sí los periodistas y los periódicos a jugar ese papel de controladores de situaciones políticas nacionales. A esto nada más habría que agregar, para quienes nos oyen, que fue importante el desarrollo de la Escuela de Periodismo a finales de los 60s y principios de los 70s con el rector Carlos Monge Alfaro, el periódico Universidad, que pasó a jugar un papel importante en el que usted trabaja desde hace 40 años, 41, y de ahí en adelante se pueden producir algunos cambios significativos. Hoy tenemos periodistas formados, colegio periodistas, tenemos prensa periodística activa, y una prensa periodística activa que es, sustituyendo en muchos a los partidos políticos, asumen planteamientos políticos de discusión. No es que asuman un compromiso del periódico tal con tal o cual partido, esa parte no está clara en Costa Rica. Incluso podría recordar una escena muy gráfica, que el periódico La Nación, apoyando a Rodrigo Carazo,
en su campaña electoral a los 8 días le estaba dando un garrotazo en la cabeza, ¿verdad? Con un escándalo que le saca. Y ahí uno encuentra distancias importantes. Entonces, hoy tenemos, y además alrededor de esto gira el concepto de libertad de prensa y en algunos casos la autocensura que se imponen algunos periodistas cuando reciben cierta presión de los medios para informar determinadas cosas. Y la otra cuestión es el suceso político y la noticia política, porque a veces hay suceseros políticos que andan viendo a ver qué cosillas hay ahí que pueden hacer y provocar escándalos o escandalillos, y no la noticia de fondo, el análisis informativo, como bien decías, de que se trata ahora sí de dar información política para que la gente aprenda a formar también criterios, que es una cosa importante. ¿En qué situación nos encontramos hoy en ese ligero escenario que he podido pintar? Porque no tenemos tiempo para hablar mucho de esto. Bueno, hay dos cambios muy importantes. Uno, en el mundo de la política. El escenario político de hoy es muy distinto al escenario político hace 20 o 30 años. ¿En qué sentido? Bueno, yo pienso que en un cierto desdibujamiento de las fronteras políticas, o sea, digamos que las dos grandes corrientes políticas de Costa Rica, o quizás también en general de todo el mundo, una cierta corriente derivada de las ideas del socialismo cristiano, que tuvo en los años 40 aquí expresiones importantes, y una corriente socialdemócrata. Naturalmente había también una corriente más a la izquierda y ciertas corrientes más a la derecha. Pero esos dos grandes bloques, social cristiano y socialdemócrata, que recorrió, digamos, la segunda mitad del siglo pasado el escenario político mundial, se ha desdibujado completamente. El gran corte de ese cambio fue a fines de los años 80, cuando el fin del mundo del socialismo europeo, cuyas repercusiones yo pienso que estamos viendo hoy. Hace poco escribí un artículo que decía que la ola el tsunami de la caída del socialismo europeo llegó a las costas de Estados Unidos. Quiero decir que esa turbulencia política tardó 25, 26 años en llegar hasta Estados Unidos, donde hoy vemos manifestarse esa turbulencia con la elección del presidente actual. Entonces el cambio del mundo de la política, yo pienso que eso es fundamental y es anterior al mundo de los medios. Los medios, mi experiencia y recorrido a través de muchos medios y medios internacionales, etc., me indican que los medios no se manejan solos. Los medios están vinculados a esa corriente sanguínea que recorre el cuerpo de la sociedad. Los medios son parte de eso, los medios representan intereses. Los periodistas tienen una cierta autonomía, en unos medios más, en otros medios menos, pero solo relativa. El medio, desde luego, tiene su línea editorial, y es un sueño pensar que hay una separación entre la línea editorial y la línea informativa. Hay una separación formal que algunos medios tratan de hacerla muy estricta en cuanto al tono, a la manera de contar, pero evidentemente la cobertura, la fuente, la manera como los medios abordan los temas no está para nada, nunca está desvinculado de su línea editorial. Los medios internacionales, he trabajado en algunos, en la BBC, en la France Press, eso hay una libertad mayor de movimiento. En los medios nacionales, que están más vinculados al mundo político nacional, eso es mucho más, esa amplitud es mucho menor. Los medios tienen sus puntos de vista, sus posiciones. ¿Eso es positivo o negativo? Eso es así. El lector debe saberlo, el espectador, el oyente debe saberlo, debe ubicarse frente a eso. Y los periodistas tienen que hacerlo también, tienen que hacer opciones, tienen que ver dónde se ubican. A veces no es fácil, porque tampoco es un mundo que ofrezca muchas alternativas laborales, entonces a veces es difícil, pero bueno, es el desafío del día a día y de la vida de cada uno, su opción, su manera de encarar ese trabajo. Es criticable que un periódico tome posición política frente
acontecimientos nacionales frente a un proceso electoral se identifique con un partido político, con un candidato? Yo pienso que no es criticable. Lo que es criticable es que, dado un cierto orden social en que vivimos, no haya opciones para que todas las visiones tengan esa misma posibilidad. Me acuerdo yo en debates sobre esos temas con colegas periodistas, con directores de medios, decían, no, aquí hay total libertad de prensa, si a usted no le gusta ese periódico, ponga el suyo. Bueno, ustedes se ríen, ciertamente, es una afirmación un poco cínica, ¿no? No es posible eso no es una realidad. Los medios viven de la publicidad, la publicidad tiene sus intereses, tiene sus limitaciones, o sea, no es posible que cada uno ponga su periódico, mucho menos en ese mundo más tecnológico, que poner un periódico resulta muy caro. Y ahí es donde entra un poco esa nueva tecnología muy barata y muy sencilla. Y evidentemente, yo creo que sobre todo gente más joven, nosotros, la generación mía, que es también la tuya, hemos hecho todo este recorrido. Cuando empezamos en el periodismo, esto se hacía de una... Yo siempre cuento, en el año 85, fíjense, 85, hace 30 años, poco más de 30 años, hubo un terremoto en México y yo trabajaba en la agencia France Press. Nos llaman de París y nos dicen, mire, ha habido un terremoto en México y hemos perdido contacto con México. Agarre el primer avión y váyase para México. El terremoto fue entre las 9 y las 10 de la mañana, devastador, una cosa espantosa. Yo a las 5 de la tarde estaba aterrizando en México, el avión sobrevolaba la ciudad, uno veía los incendios, etc. Llego a México y me pongo a trabajar y pasábamos mitad del día buscando información y la otra mitad del día viendo cómo transmitirla. La única manera que teníamos de transmitir esa información era conseguir un radio aficionado que transmitiera esa información a la sede de la agencia. Uno cuenta esa historia y yo estoy seguro que la generación más joven piensa que uno es un viene de la luna. Y estoy hablando de algo, y yo en el 85 ya llevaba 15 años haciendo periodismo, o sea, que empecé todavía mucho antes. O sea que la transformación, si alguna cosa se ha transformado en este periodo de manera absolutamente radical, son precisamente esas tecnologías. Pero perdone la pregunta, yo creo que vale también la pena entonces reformularse el papel del periodismo, porque entonces la inmediatez no necesariamente es una condición necesaria, digamos, para ejercer la función periodística, porque los medios de comunicación tradicionales han venido a tratar de competir con estos nuevos medios en inmediatez, en cercanía, en otros factores en donde, digamos, es imposible, no imposible, es bastante más difícil, por ejemplo, un medio escrito, trasladarse en vehículo, presas de por medio y demás, hasta el lugar de los hechos para obtener fotografías, mientras que, digamos, de alguna forma pareciera que sí hace cada vez más necesario repensarse en tanto medios en donde la información se vea pausadamente, más analítica, más profunda, de mayor calidad en ese sentido. Inmediatez, cercanías y demás, parece como que ya son batallas que tienen perdidas de por sí. Pues yo te voy a poner el ejemplo contrario. Yo actualmente trabajo, escribo sobre temas internacionales, no tanto sobre temas nacionales. Hace un tiempo, un par de años quizás, cuando ocurría en Egipto la rebelión de la plaza y todo eso. La primavera árabe, como yo la estoy llaman. Sentado en esta computadora en la oficina que tengo en mi casa, y al lado de la computadora tengo ahí una pequeña pantalla de televisión, pequeñita, que uso para cosas de trabajo. Puedo estar escribiendo y viendo noticias ahí. Yo estaba escribiendo sobre Egipto y las fuentes son noticias de otros medios, evidentemente. Puedo leer en inglés, en francés, en español, en portugués. O sea, busco variedad enorme de información. Tengo ciertas fuentes que me merecen más credibilidad, que medios internacionales tienen más posibilidades, corresponsales en los lugares. En fin, uno con el tiempo se va formando una idea de cuáles son sus fuentes más ricas. Pero mientras escribía, estoy viendo la televisión
no recuerdo qué canal, puede haber sido Al Jazeera o algún otro canal internacional, que está con una cámara fija transmitiendo la imagen desde la plaza. Y mientras yo escribo aquí, yo voy viendo que va cayendo la tarde, que al atardecer está precioso, etc. Y yo en determinado momento me doy cuenta que yo estoy en la plaza. Yo estoy en la plaza, porque yo estoy viendo lo que los mismos ciudadanos egipcios podrían estar viendo, etc. Entonces empiezo a describir lo que estoy viendo. Y entonces me di cuenta, así como de repente, de que, por ejemplo, eso de la inmediatez y de la presencia en el lugar, etc., se ha transformado de algún modo en una posibilidad maravillosa. ¿Cómo usarla? Tener conciencia de que en realidad no estoy ahí, que no puedo moverme, no puedo dirigir mis ojos hacia donde quiera, estoy viendo a través de los ojos de otro, pero estoy viendo, de algún modo estoy ahí. En fin, esas posibilidades antes no existían. De manera que es como todos, se cierran puertas y se abren otras. ¿Cómo usamos los recursos? Siempre es un desafío, pero realmente pienso que hoy es mucho más encantador ese periodismo. Durante los años de la guerra en Centroamérica hice mucho periodismo en los escenarios de guerra. Viajé mucho por El Salvador, viajé mucho por Nicaragua, en los escenarios de guerra. Bueno, eso es insustituible, invalorable. O sea, la mirada personal es muy valiosa. Pero de algún modo se multiplica esa posibilidad con todas esas cosas que tú tienes a disposición. Usted tocaba un punto que me parece medular, que es el tema de la credibilidad. Porque en un mundo en donde, como usted bien lo señala, hay diversidad de medios, hay por inmediatez, digamos, hay una gran variedad también de niveles de cercanías y demás. Sin embargo, el tema de la credibilidad siempre está presente. Uno más bien, sin embargo, a pesar de, ¿verdad?, uno juega con la credibilidad para ponerla, digamos, en determinados medios con los cuales decide tomar como fuente válida. Pareciera que hay una desorientación, en algunos casos, no en todos los medios, en creer en trocar credibilidad por popularidad o trocar credibilidad por consumo. Y entonces, si resulta el video de un gatito que se atraviesa con pelusa en la gargantita y eso tuvo 3 millones de visitas en YouTube, eso vale la pena trasladarlo a la pantalla o eso vale la pena trasladarlo a las páginas. ¿Cómo entender esta lógica de sobrevivencia del propio medio, de entender la credibilidad trastocada por consumo? Bueno, ¿qué les parece, don Gilberto? Disculpe, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con la respuesta de don Gilberto. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros.
Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y vamos a la respuesta de don Gilberto López, especialista en el tema de periodismo, y está en esta mañana aquí para ayudarnos a comprender un poquitito más el papel de la prensa frente a los procesos electorales. Don Gilberto. Sí, creo que, si no entendí mal, la idea es el tema de la credibilidad, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más importante para un periodista y para un periódico que la credibilidad. Eso se gana a través de mucho tiempo y se pierde en un segundo. De manera que es una preocupación permanente. Digamos, llevo 40 años de periodismo. Solo en el semanario de universidad, un artículo por semana, digamos, hacer las cuentas redondas, 50 por año, 40 años, son 2.000 artículos. Pero cuando trabajaba en agencia de noticias, podías escribir 3, 4 artículos al día. En fin, estamos hablando de 10.000 artículos. O sea, es un desafío importante, es un desafío de todos los días. Y hay que considerar que yo lo dije al principio, que el periodista no puede deshacerse de una cierta visión de mundo, de su manera de abordar las cosas. Por lo tanto, y eso nunca coincide con la visión de todo el mundo, siempre hay diversidad de criterios, de manera que lo que uno expone, lo que uno explica, lo que uno dice, lo que uno elige tratar, etcétera, tiene que estar de algún modo bien sustentado no solo en hechos, sino en un razonamiento lógico, en una formación que permita ubicar ese hecho en un contexto más general. Por ejemplo, esta semana había que analizar, yo me puse la tarea de analizar el resultado de las elecciones holandesas. Bueno, para mucha gente puede parecer algo muy lejano y que no es una preocupación de su día a día, pero para un periodista que trata temas internacionales, pues es un tema que está en primera línea. Bien, todos sabemos que ha sido un proceso muy complicado. Surgía un candidato que se salía un poco del esquema y manifestaba una xenofobia extremada y una lucha contra la Unión Europea. En fin, creó tensiones que trascendieron la frontera holandesa y era una preocupación casi mundial, digamos. Bueno, entonces busco un amigo holandés que vive aquí hace mucho tiempo, que estimo que es persona de buena formación, bien informado, y voy a su casa el domingo, ayer lo entrevisto y publico el miércoles la entrevista. Bien, esa elección de con quién voy a conversar, y uno conversa 2 horas y después tiene que reducir esas 2 horas al espacio disponible en el periódico. Toda esa selección de cosas, todo eso implica una cierta opción que deriva de la formación profesional, deriva del conocimiento del tema, deriva de la calidad de la información que efectivamente en la entrevista logró sacar. En fin, todo eso es el trabajo profesional del periodismo que, si está bien hecho, termina por granjearle cierta credibilidad. Ese es el desafío, la tarea día a día. Ahí has dicho algo muy importante, que es el espacio disponible para la noticia. Porque los periódicos, al final de cuentas, un periódico como este, incluido, tiene una estructura comercial y tiene una estructura informativa
y de pronto pone espacios en número de columnas o de caracteres, que son las palabritas. 7.500, una página, y de ahí un poco más, un poco menos, pero ahí... Y sobre eso el periodista entonces tiene que quedar ahí o se los reducen. Lo peor sería que se los reduzcan el jefe inmediato superior o a veces hasta el que dirige las columnas o lo que sea y le mete la tijera. Entonces eso provoca de alguna manera no solo un resumen de la noticia, sino a veces hasta una... Vamos, voy a usar el término equivocado, tal vez autocensura, en el término de que hay que censurar parte de la información de lo que uno tiene que decir. Sí, es así, así funciona. Bueno, en las redes eso teóricamente desaparece, pero si en las redes usted escribe, no hay espacio, o sea, no hay limitación teóricamente de espacio, pero usted escribe 20 páginas, nadie te va a leer, o sea, a menos que lo ponga en una página académica, alguna otra cosa que ya no es el periodismo, el día a día. De manera que, bueno, los periodistas eso lo aprenden muy, sobre todo los que venimos de más tiempo, que solo había el espacio del periódico escrito, y entonces el tamaño sale casi automático. Yo no sé cómo lo hacemos. Así es, el chip va metido ahí adentro. Es muy común desde la academia hacer análisis de estos espacios, ¿verdad? Uno hace un balance con la técnica de análisis de contenido que desee, ya sea por párrafos o por espacio dedicado a determinadas notas, para tratar de encontrarle precisamente a los medios ese no digamos balance, digamos ese desbalance o ese balance que puede alcanzarse, digamos, en la cobertura de determinados temas. En época electoral creo que es un momento privilegiado en donde se puede hacer el análisis de los medios, precisamente para ver cuáles son las orientaciones que deciden tomar, ¿no? Sin embargo, en Costa Rica ese ejercicio que se hace a nivel académico no se hace desde el punto de vista profesional. No hay un sistema de autocrítica, no hay un ombudsman periodístico, ¿verdad? No hay un órgano que se encargue de alguna manera de, no digamos fiscalizar, pero sí digamos de poner en evidencia aquello que se está dando durante épocas electorales, que me parece que son épocas, de nuevo, épocas privilegiadas para ver cuál es el comportamiento de los medios. Falta mucho en Costa Rica para llegar ahí, no sé. Esa idea del ombudsman, ¿verdad? Del defensor del lector ha existido desde hace mucho tiempo. Yo pienso que no ha hecho una carrera muy exitosa en el desarrollo de la prensa. Hay medios que han tratado de desarrollarlo, de ponerlo en práctica. Algún resultado puede dar. ¿Cómo funciona? Bueno, es normalmente un funcionario del medio, el medio lo nombra, pero le da atribuciones de control, de calidad, digamos así. Esa persona recibe quejas de los lectores, de los oyentes, y evalúa la calidad de la información a la que se refiere o sobre la cual alguien ha reclamado. Como digo, tengo la impresión de que no hizo carrera exitosa la idea, no ha contribuido de manera importante a cambiar el ejercicio de la profesión ni la orientación de los medios. En realidad, de alguna manera, los medios no pueden escapar a la existencia del ombudsman, que es toda la ciudadanía. Aunque discrepo profundamente de la idea de quienes dicen, en mi opinión también con cierto cinismo, que los periódicos están cuestionados todos los días y que eso depende de la cantidad de lectores que tiene. La cantidad de lectores depende de muchas cosas, de manera que decir que es solo una cosa es una simplificación que no corresponde a la realidad de la opción. ¿Dónde hace el periodismo esa revisión, esa autocrítica, ese volverse a ver al espejo? Bueno, yo pienso que eso lo tiene que hacer, lo hacen, bueno, pueden hacerlo los periodistas individualmente, revisando su cosa, pero lo hace la dirección de los medios, que son las que toman decisiones fundamentales sobre la orientación, sobre qué cubrir, sobre quiénes, sobre su fuente, sobre quiénes son sus periodistas. Los medios son los que, la dirección de los medios son quienes tienen los resortes más en sus manos para ese control. Hoy los periódicos son empresas.
en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista... En el bueno y en el malo. Sí, por supuesto. Sí, y justamente lo que hacen es vender productos, que son los periódicos y las cosas que alrededor suyo organizan. Sí, pero vende un producto muy especial, ¿verdad? Ese es el gran debate. Estamos de acuerdo que es un producto muy especial y va dirigido a un grupo de ciudadanos que son los que lo adquieren, ¿verdad? Y algunas veces se dice que porque se adquiere un periódico hay también un número determinado de lectores adicionales al que lo compra, ¿verdad? Si alguien vende 100,000, pueden decir, este tiene un efecto de 500,000 personas porque lo leen 4 personas más. Así es. Sí, así es. Bueno, es siempre importante que lo lean en un periódico o un medio, hablemos de un medio cualquiera, no puede sobrevivir sin sus lectores, sus oyentes, pero debe de verse el medio y siempre es esa búsqueda del equilibrio que nunca sabemos exactamente dónde está, entre la necesidad de vender y sobrevivir y la necesidad de informar, de tratar los temas. Al final, lo que resulta es lo que vemos en un escenario. Aquí en Costa Rica, ¿estamos contentos con las opciones que tenemos? ¿Quisiéramos otras opciones? Yo he trabajado toda la vida en un medio que es muy original, el Semanario Universidad, que tiene ese nombre, pero no es un semanario de noticias universitarias. No. Y es un medio, por ejemplo, que por sus propias características, tú hablabas de que son empresas. Bueno, ese medio no es una empresa. Tiene condiciones distintas a los desafíos que enfrentan medios que son estrictamente empresas. Eso le permite ciertas cosas. Y cuando se dan los grandes debates nacionales, cuando están sobre la mesa las alternativas, de cierto modo, decisivas en la historia del país, juega un papel decisivo importante. En el caso del Semanario Universidad, y perdón que lo traiga a la mesa, hubo una noticia reciente que decían que tuvo intencionalidad de afectar a algún candidato, según este candidato. Hay otros que dicen que era un refrito. ¿Usted sabe a cuál noticia me estoy refiriendo? Sí. Pero sobre eso agrego yo, para que te refieras. Sí. ¿Qué importancia puede interpretarse de que en una reunión política muy particular asista no solo el director de un medio, sino el dueño de la empresa? Hemos hablado de la diversidad de puntos de vista, de opiniones, y ese tema, que es un tema sensible, reveló esa diversidad de criterios. ¿Debe ir, no debe ir? ¿Quién debe ir? ¿Quién debe ir? Yo pienso que siempre van. Sí, claro. Que es así. Y si no van, están presentes. Sí, claro, por supuesto. Si no van, mandan a alguien, ¿no? Exactamente. O hablan por teléfono. Son como el Espíritu Santo. Bien. El periódico estimó que tenía ahí una información importante, la divulgó y provocó el debate que se provocó. Cada uno sacará sus conclusiones. Pero ahí están sobre la mesa todos los puntos de vista. Don Gilberto, en el tema de procesos electorales, por ejemplo, ¿qué tanto influye la prensa? Quizás enfocándonos un poquito y saliéndonos de nuestras fronteras y dando algunos ejemplos en el tema, por ejemplo, Brasil, sí. En América Latina, ¿qué tanto influye la prensa en un proceso electoral? Hacemos una pausa y venimos con la respuesta. Sí, eso es otro tema. Porque aquí uno está claro, digamos, que los compañeros... Regresan las emociones de la Liga Premier de Futsal. Lunes 20 de marzo, Gimnasio de San Isidro de Heredia, 8 de la noche. San Isidro versus San Antonio. Patrocinan
Míralo por Extra TV. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Continuamos en Tribuna Política y don Gilberto López nos responde sobre el tema de esa influencia de la prensa en los procesos electorales. Sí, mire, tú hablabas del caso de Brasil. Yo estuve en Brasil ahora recientemente un par de veces, a fines del año pasado, a principios de este año. Y bueno, todos conocemos lo que ocurrió en Brasil. Yo escribí sobre el tema, tengo mi punto de vista. Yo pienso que lo que ocurrió en Brasil fue un golpe contra un gobierno que había sido elegido y que había, en mi opinión, perdido su rumbo, etcétera, pero la manera como se resolvió la crisis me parece que generó otra crisis más profunda y una inestabilidad más grave en el país. Puso en el poder gentes que no deberían estar ahí, todos están acusados de corrupciones y actos graves de corrupción. En fin, es una situación, a mi modo de ver, dramática y que el país no se merece. Bien, tengo ahí viejos amigos que han tenido cierta participación política y discutíamos, conversábamos precisamente sobre el papel de la prensa. Si uno leía la prensa, en esos días, digamos, cuando se preparaba la votación del impeachment contra Dilma Rousseff para sacarla del poder, la prensa mayoritaria de Brasil tenía una posición beligerante y militante, y yo diría mucho más allá del espacio informativo y la decencia informativa en contra del gobierno de Dilma Rousseff. Estoy hablando de diarios como revistas y diarios y canales de televisión. Era una cosa abrumadora, etc. Una vez logrado derrocar a Dilma, los tonos cambiaron completamente. Esa prensa trata ahora los temas de corrupción de otra manera, piden inclusive que la llamada caja 2, que eran los dineros que entraban por debajo de la mesa para financiar campañas políticas, sea excluido de todos los procesos de delitos de corrupción. Entonces permitiría que todos esos representantes electos, que casi todos operaban con ese sistema, porque en realidad ese era el sistema que funcionaba el escenario político, no solo el brasileño en general. En fin, pero en Brasil se destapó eso y se ha revelado las dimensiones asombrosas que ha llegado a ese proceso de corrupción con las empresas de obras públicas, etc. En fin, la sensación era abrumadora de que esos medios tenían un papel fundamental en crear el clima para el derrocamiento del gobierno. Sin embargo, conversando con un amigo al que estimo y que considero, y que más bien es un hombre del mundo político de la derecha brasileña, me decía que no, que yo estaba equivocado, que los medios habían dejado de tener esa influencia tan decisiva en el rumbo político, etc. No dejé de poner atención a lo que decía, porque es una persona a la que estimo inteligente, bien informada, seria, etc. No puedo llegar a una conclusión, habrá que hacer mediciones más profundas, más exactas,
Yo pienso que en definitiva tienen un papel importante. Veamos en Estados Unidos, por ejemplo, en las elecciones recientes, los grandes medios estaban en contra del actual presidente. Del presidente que finalmente fue electo. Y siguen los medios en una posición beligerante, en un tono poco habitual en el mundo político norteamericano. Yo tengo la impresión de que por primera vez en el tiempo, en mi vida profesional, etc., que veo en Estados Unidos realmente surgir un debate político de la naturaleza que hoy está sobre la mesa, que es un cuestionamiento del sistema mismo. Ciertamente, en estos años ha habido grandes debates sobre el tema del racismo, debates sobre la guerra de Vietnam, sobre la guerra. En fin, no es que no haya habido grandes temas en discusión, pero esta es, a mi modo de ver, algo distinta. Y esa confrontación y esa manera en que los medios tratan al nuevo presidente y al nuevo gobierno. Estamos hablando de algunos de los grandes medios norteamericanos, el New York Times, que es un poco el emblemático en esto, pues no es lo habitual. Si hacemos un pequeño recorrido por la prensa en Venezuela, Nicaragua, para llegar un poquito aquí a Costa Rica, para ver diferentes focos en cuanto a esa influencia en los procesos electorales. Bueno, en Nicaragua el diario La Prensa ha sido siempre fundamental. Si lo recordamos, su director, luego asesinado en Chamorro, Pedro Joaquín, jugó un papel decisivo en el derrocamiento de la dictadura de los Somozas. Después, el periódico siguió en una línea muy dura contra el régimen sandinista, y yo pienso que jugó también un papel en el triunfo de quien era la esposa de Pedro Joaquín Chamorro y también una de las dueñas del diario La Prensa, que terminó fue elegida presidente de Nicaragua y gobernó de Nicaragua. Yo pienso que sí. En Venezuela hay una discusión. Bueno, en todos aquellos lugares donde la lucha política llega a un punto extremo de grandes tensiones, etcétera, todo el debate adquiere particular sensibilidad. Hasta donde entiendo, gran parte de la prensa venezolana es opositora al régimen de Nicolás Maduro. Como digo, en los lugares donde la tensión política se eleva, las sensibilidades también están muy a flor de piel y se da una gran discusión y un gran debate. Libertad de prensa existe en Venezuela, y solo se puede decir lo contrario si lo que se quiere es hacer propaganda, y que no es igual que en otros países, que no es igual, pero que tampoco es igual la situación política de Venezuela a la de otros países. En fin, la prensa no escapa de esas tensiones. En Costa Rica. Yo pienso, por ejemplo, que necesitamos algo más. Por ejemplo, vuelvo al campo mío, al terreno mío. En Costa Rica, por ejemplo, no hay prensa sobre temas internacionales. Nadie, ningún medio tiene le da tratamiento a los temas internacionales. Lo más que pueden hacer es recoger alguna información hecha afuera, en televisión o en radio o en prensa escrita, pero no necesitamos eso. Yo pienso que en el mundo en que las influencias internacionales son cada vez mayores, sí lo necesitamos. El presidente acaba de ir a Washington, se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿No tiene eso importancia? ¿No tiene eso repercusiones en la vida del país? Yo pienso que sí. Los medios enviaron corresponsales que acompañaran al presidente a analizar esa situación. No lo hacen. Yo pienso que necesitamos algo más. Ni siquiera lo hacen con nuestra cercanía inmediata con Nicaragua, con Panamá. O con Panamá, por supuesto. Que están...
que ahí podían ir fácilmente los periodistas a cubrir las fuentes noticiosas y sin embargo no se produce ese impacto. Y perdón, creo que cubre más la prensa nicaragüense lo que sucede en Costa Rica y la prensa panameña lo que sucede en Costa Rica que Costa Rica lo que sucede en estos dos países que son, digamos, los inmediatos. Número uno. Y número dos, ¿qué tanto eso atiende al tipo de público deseado o al tipo de público que busca satisfacerse? Creo que era Humberto Eco que decía que son las audiencias las que echan a perder los contenidos mediáticos. ¿Qué tanto hay esa relación de más de sobrevivencia económica de empresa y menos de cumplimiento respecto de lo que, entre comillas, debería de darse como menú informativo? Sí, tú tocas de nuevo otro tema que siempre es importante. Eso es caro, enviar un periodista al exterior para que al final le escriba 2 notas y va a gastar una semana, puede gastar $10,000 de pasajes, hoteles, transporte, comida, etc. Para al final publicar 2, 3 notas. Pero, en fin, hay que tomarlo en cuenta. Pero hay maneras de enfrentar esto. Yo creo que yo citaba ejemplos. ¿No es un poco que no se quiere? Bueno, desde luego no se quiere, porque si se quisiera se podría hacer. Pero ¿por qué al final no se quiere? Creo que hay una visión de que no le importa a la gente, que no va a invertir en otras cosas. Bueno, siempre son las opciones, porque lo que se hace es lo que se elige hacer. Por eso digo, me quedo con la sensación de que nos faltan cosas. En un minuto. Sí, don Vladimir. No, antes de que se vaya. Bueno, al final, me das 15 segundos al final. Ok, perfecto. Entonces, en 45 segundos, ¿cuál sería el ideal en este caso frente a un proceso electoral de la prensa? ¿Cuál sería el ideal de prensa ante un proceso electoral? Que trabajara con honestidad, que le diera espacio a todo el mundo, eso, lo de siempre. Que buscara diversas fuentes, que fuera seria en lo que informe, que informe oportunamente, que en fin, que refleje la realidad del país sin tratar de ser también parte de llevar todo el agua a su molino. Don Vladimir. Pues nada más, hoy es 20 de marzo, es día de la batalla de Santa Rosa, 161 aniversario, que no se nos olvide que fue la primera derrota, la más importante en la lucha contra los filibusteros, cuando los expulsamos del territorio nacional en 1856, noticia que ha pasado desapercibida en todos los periódicos del día de hoy, incluida la prensa, a la cual estamos trabajando aquí hoy extra. Muy bien, muchísimas gracias, don Gilberto, mil gracias a ustedes en sus hogares, gracias, don Gustavo, don Vladimir. Mañana, si Dios lo permite, aquí en Tribuna Política estará el señor Rolando González para poder compartir con cada uno de nosotros y ustedes en su hogar un poco sobre su propuesta política para ahora, previo a la convención el 2 de abril del Partido Liberación Nacional. Así es que pasen un lindo día.